todas las aristas del fenómeno migratorio y las regulaciones. Ya han sido anunciadas un grupo de medidas que están en las normas jurídicas a las que ha hecho alusión la ministra de Justicia, pero también es el momento de anunciar otras medidas que han sido aprobadas por el gobierno cubano, que son de interés también para nuestro pueblo. La primera medida que podemos anunciar en este momento es que se normaliza la entrada temporal al país de quienes emigraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994. Los que salieron de una manera irregular con posterioridad a los acuerdos migratorios de ese año de 1994, hoy están imposibilitados indefinidamente de volver al territorio nacional. Y mediante esta medida podrán volver siempre que hayan transcurrido más de 8 años desde que ocurrió el hecho que dio origen a la prohibición. En igual situación estarán los profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron la misión en el exterior e hicieron negativa de regreso o salieron ilegalmente del país posterior a 1990. E igualmente si han transcurrido más de 8 años de este hecho. Ahora, ¿quiénes están exceptuados de este tratamiento? Quienes salieron a través de la ilegal base naval de Guantánamo, en este caso por razones de defensa y seguridad nacional. Johanna hacía alusión a los acuerdos migratorios y uno de estos acuerdos contempla que los Estados Unidos, las personas que entren por la frontera, por la base naval, el enclave militar de Guantánamo, el gobierno de los Estados Unidos deben entregarlos a las autoridades cubanas. Y si bien han entregado algunos, en ocasiones no han devuelto a otros. Y en estos casos se impide que regresen por las razones de evitar un conflicto. Esto es un enclave militar, hay razones de defensa que aconsejan por el momento que estos no puedan regresar al país. Otra medida sería ampliar las causales de repatriación, quiere decir que las personas que residen como emigrados en el exterior, a quienes salieron del país con menos de 16 años de edad y a otras personas por razones humanitarias, entre ellas quienes requieran regresar para hacerse cargo de familiares desvalidos en Cuba o existan otras razones fundadas. El proceso de repatriación ha ido incrementándose en los últimos tiempos y muchas personas que hoy tienen la condición de emigrados, por distintas razones, han estado regresando al país y han sido acogidos. En la resolución del ministro del Interior se fijan los términos y los trámites que han de seguirse para este tema. Y por último, también regularizar las visitas al país de los ciudadanos cubanos que emigraron de manera ilegal cuando eran menores de 16 años. Aquí no se exige el término de los 8 años. Se trata de personas que no tenían la voluntad, eran menores de edad y fueron arrastrados a esta aventura ilegal por mayores o se confabularon también con otras personas que los cuales lo llevaron a esa aventura y se considera que no tenían la voluntad, la posibilidad de decidir en ese momento y por tanto pueden retornar al país aun cuando hayan salido de manera ilegal. Estas serían las nuevas medidas que anuncia el gobierno revolucionario para seguir intensificando y profundizando la relación con la emigración cubana, hacerlo y ratificar el principio de que Cuba seguirá apostando por una emigración legal, ordenada y segura. Como bien se ha reiterado ya en este encuentro, el ciudadano cubano puede salir del país por asuntos particulares, como se ha explicado, con el término de 24 meses. Igualmente puede ser autorizado a residir en el exterior. El caso del emigrado es la persona que, incumpliendo las regulaciones migratorias,
decide residir en el exterior o viola el término establecido de los 24 meses sin autorización. El emigrado es la persona que abandona definitivamente el país. Y esas personas, como bien les decía, aunque se elimina la ley 989 que confisca los derechos, las propiedades y demás, sí va a tener determinadas limitaciones previstas en legislaciones especiales. Sobre todo el tema muy reciente, porque hemos vivido una jornada el día de ayer en el proceso electoral. Bueno, pues la propia ley electoral dispone cuáles son los límites de las personas que se encuentran en el exterior para poder realizar el derecho tanto a ser elegido como a elegir. Y es por tanto que esos derechos van a estar regulados en leyes especiales. La Ley de Seguridad Social dispone cuáles son los derechos que tienen las personas cuando han emigrado respecto a las pensiones y demás de seguridad social. Y en ese sentido, así se irá regulando en cada una de las normas. Pero cada vez se aproxima más la situación y la categoría, al igual que el estatus de cada una de estas conceptos migratorios. El emigrado va a poder tener determinadas flexibilidades antes de salir del país. Una vez que sale del país, tiene que estar sujeto a esas regulaciones especiales que van a existir en las diferentes normas. El ciudadano cubano, estando en esos dos conceptos de viajando por asuntos personales hasta 24 meses o residiendo en el exterior, no tiene ningún impacto en nuestra legislación respecto a sus bienes y derechos, porque sigue siendo un ciudadano cubano que se encuentra por determinadas causas en el exterior. Y me pareció entender de su pregunta si dejaban de ser cubanos. No. Todos son ciudadanos cubanos. Las tres estatus que explicaba la ministra son estatus de los ciudadanos cubanos. Ciudadanos cubanos que viven en Cuba, ciudadanos cubanos que viven en el exterior, que residen en el exterior, y ciudadanos cubanos que decidieron emigrar. E incluso a los efectos de la entrada al país, estos ciudadanos cubanos, tanto los que viven en Cuba como los emigrados, como los residentes en el exterior, tienen que venir con pasaporte cubano. Viajan con pasaporte cubano. E incluso si obtuvieran una ciudadanía extranjera para solicitar la visa o presentarse al despacho migratorio, tienen que presentar la constancia, la prueba documental de que se ha dispuesto la pérdida de la ciudadanía cubana. Todos los cubanos, como dice la ley, como dice el decreto, entran y salen al país con su pasaporte cubano. Hay una medida que es la eliminación también de los permisos de salida para los extranjeros que residen de forma temporal o permanente en el país. Los extranjeros que residen de forma temporal son aquellos extranjeros que tienen un vínculo con alguna actividad de las que rectorea el Estado. Son personas que se dedican, son técnicos, son científicos, son deportistas, artistas, son agentes de negocios, representantes comerciales. Son personas que están en Cuba, se mantienen en Cuba para atender estas actividades. Y hay otros que son los permanentes, que son aquellos que se establecen con carácter permanente, que emigraron de su país y se establecieron en Cuba y residen con carácter permanente. En ambos casos se elimina el permiso de salida. Los extranjeros residentes temporales y permanentes también, a partir de ya que se empiecen a implementar, a cumplir las medidas a partir del 14 de enero del 2013, para salir del país solo requerirán presentar su pasaporte del país donde es ciudadano y su carnet de identidad de extranjero, expedido por las autoridades de inmigración y extranjería. Son los únicos requisitos, no requieren tampoco permiso para salir. Los temporales podrán permanecer hasta 6 meses en el exterior y los permanentes hasta 1 año, práctica que acogen la mayoría de los países. Para regresar al país, ellos podrán hacerlo dentro de este término, cada vez que lo deseen, pueden regresar, volver a viajar y se va manteniendo así esa dinámica. Si alguno requiere un término superior a 6 meses un caso, al año en el otro, podrán solicitar también una prórroga de estancia en el exterior. Si no lo hiciera, pues bueno, se considera que esa persona no va a seguir residiendo ni de forma temporal ni permanente en Cuba y causarían baja en el Registro Nacional de Extranjeros. Sus viajes sucesivos lo harían normalmente con cualquier extranjero que quiere visitar al país, vendrían como turistas, vendrían por otras razones. Ahora hay otras categorías de extranjeros que no son residentes permanentes ni temporales,
fundamentalmente son los visitantes, que es donde están los turistas, los transeúntes, que son los que viajan por asuntos personales, los tránsitos, los que vienen en tránsito, los tripulantes. Estas personas, de acuerdo a su motivación de entrada, bueno, entrarán y saldrán del país normalmente. En el caso que usted preguntaba, son los transeúntes, son aquellos extranjeros que vienen por asuntos personales, pueden venir de forma temporal, por 30 días, en prórroga por 30 más. Hay momentos que solicitan una prórroga superior. Hay casos que son los que solicitan la residencia permanente porque quieren establecerse en Cuba. Y así va funcionando el mecanismo migratorio del país, las regulaciones migratorias del país. El decreto 302, si bien es un paso importante de flexibilización, de apertura para los cubanos que residimos aquí en Cuba en cuanto a la posibilidad de facilitar aún más el movimiento al exterior normal y de manera ordenada, legal y segura, también constituye un nuevo paso en un largo proceso, en un camino ya recorrido que tiene nuestro país en las últimas 2 décadas de normalización de sus relaciones o de sus vínculos, de fortalecimiento de sus vínculos con su emigración. Hoy, en este momento, Cuba tiene 136 oficinas consulares en el mundo. Prácticamente cubren los principales asentamientos de cubanos en todo el planeta, y entre sus misiones principales, entre sus objetivos principales está precisamente prestar atención, atender, prestar un servicio de excelencia cada vez más eficiente a los emigrados cubanos.